ese histórico Venezuela. Estaba arriesgó su vida. Los testimonios y opiniones emitidos en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. Y llegamos a ustedes gracias a Celex Samsung, Banesco Banco Universal, Banesco siempre contigo, Astrolate de San Moritz, Jetour, conduce tu futuro, Frigilux, te regalamos tiempo, Bios Pharmaceutic, cuidamos tu piel, Breed Veterinary Diet, nutrición que previene, Orca Chemicals, la protección que tus techos y paredes necesitan, Intilac, tu marca confiable de higiene y cuidado íntimo, íntimamente confiable, Blue Medical Pharmaceutical, tu salud es con la cajita azul, Quo Vadis, agencia de viaje y turismo. ¡Que viva el Libertador, carajo! Hay vidas que se escriben como un oleaje. Nacida frente al mar de La Habana, Beatriz Valdés encontró en el arte un territorio de libertad. Conoció la gloria, el reconocimiento y también el exilio. Esta es la historia de una actriz que tuvo que reinventarse lejos de su tierra, pero nunca lejos de sí misma. Beatriz, naciste en La Habana, frente a una geografía marcada por el mar. ¿Qué recuerdas de esa primera Habana de tu infancia? Bueno, precisamente el mar, casi que frente a mi casa, el olor del mar, el color de La Habana, que es algo sagrado, y esa sensación de isla, de sentirse que asomarse a la inmensidad del mar nos hace a todos suponer o preguntarnos qué es lo que hay del otro lado. Así que como buena isleña siempre supe que en algún momento iba a atravesar el mar y así pasó. Entiendo que creciste en un entorno profundamente matriarcal. ¿Qué te dio tu madre que todavía hoy reconoces en tu manera de actuar, sentir, de amar? Pues mira, María fue una madre casi que estoica, pero digamos que amortizado, su estoicismo, su capacidad de resistencia, la tarea de ser una madre soltera estaba mezclada de la risa, del sentido del humor, pero sobre todo de su capacidad artística. Siempre fue una mujer que coqueteó con sus dones artísticos y yo creo que fue la primera referencia mía sobre el escenario. Vivíamos en una casita muy humilde que tenía una suerte de escenario pequeñito que daba a la cocina, no eran más de 2 metros de ancho por 1 metro de profundidad, y ahí mi mamá me cantaba, me bailaba, me hacía historias, y ese fue el primer escenario que tuve en la vida. Como fue la primera referencia, digamos, del arte, de la expresión artística, de la capacidad de conectar con el otro. Donde quiera que llegaba María, ella contaba cuentos a los niños, bailaba a la familia, siempre se destacaba con su manera tan particular de hacer reír y de conmover a los demás. Así que eso es lo que me queda de ella, amén del desafío propio de la vida, de tener alguna vez, en algún momento, de enfrentarla y desafiarla en cuanto a mi mirada de mi propia vida. Entonces eso generó la conflictividad lógica entre dos mujeres que no hacen más que acompañarse para sobrevivir, pero que en algún momento una le entrega un legado a la otra y la otra, que es la heredera de ese legado, pues entonces lo toma en sus manos y decide bajo sus propios criterios y bajo sus propios puntos de vista qué hacer con ese legado. Básicamente fue esa la dinámica entre mi mamá y yo. ¿Recuerdas el primer momento en que sentiste y dijiste, yo pertenezco al escenario? Bueno, desde niña me hacía cargo yo
de seducir a mi familia mostrando una especie de espectáculos que yo inventaba, que terminaban siempre con una canción, que solía ser una canción divertida. Después, cuando cambiamos de casa y llegamos a este lugar empezamos a vivir con mi madrina y con mi padrino, que eran dos personas mayores que vivían en un espacio un poquito más grande, y le invitaron a mi mamá a que viviéramos con ellos. Entonces ahí, en ese apartamento, situado en una zona muy, muy céntrica del Vedado, que es una zona muy moderna para la época, etcétera, ahí estaba uno de los grupos de teatro más importantes en Cuba, que se llamaba el Grupo de Teatro Estudio Hubert de Blanc, dirigido por una gran actriz, una mujer enorme, que se llamaba Raquel Revuelta, era la directora del teatro, pero además era mi vecina. Y por eso es que yo entendí que tenía que seducirla a ella para lograr entrar en ese espacio teatral. Y así fue. Afortunadamente el teatro organizó un proyecto de formación infantil que se llamaba Teatro Infantil, Taller Infantil de Teatro Estudio, y desde los 8 años hasta entonces no me he bajado del escenario. Tuve el privilegio de protagonizar a los 8 años La Cucarachita Martina, una obra infantil donde nosotros mismos creamos la música, creamos la escenografía, compusimos las canciones, y fue una experiencia extraordinaria que marcó mi destino como profesional. Ahí aprendí a tocar la guitarra, después estudié música, después estudié en la Escuela de Arte Dramáticos, en la Escuela Nacional de Arte, donde estudié teatro, y bueno, de ahí hasta ahora aquí estoy. Te formaste en una Cuba de enorme efervescencia cultural, pero también de grandes tensiones políticas. ¿Qué recuerdas de ese ambiente? Me formé en una Cuba poderosísima desde el punto de vista cultural, con unas referencias extraordinarias. Tuve la suerte de pertenecer a una generación donde los íconos estaban vivos. Tuve la suerte de crecer viendo sentadita con las paticas por fuera de las balaustres del balcón de la casa de mi abuela, abajo, escuchar a César Portillo de la Luz, que es un gran compositor cubano, digamos que seducir su guitarra y jugar con la magia de componer canciones extraordinarias. Crecí en un país donde la cultura formaba parte de la voz de los artistas. Y a pesar de que sí, era una sociedad condicionada por una visión política, el arte y la cultura formaba parte de la voz crítica y de la voz que se expresaba y cuestionadora. Crecí en un ambiente donde el artista era respetado, donde el artista tenía la posibilidad de decir lo que pensaba de una manera artísticamente transformadora, que invitaba a la reflexión, y que la crítica era una crítica estructurada desde el punto de vista conceptual y filosófico, que era profundamente respetada. Y las referencias en ese sentido fueron muy, muy claras. El cine, el movimiento de la Nueva Trova, que era profundamente crítico, el teatro, lo que ocurría en el escenario era tremendo, porque el teatro reflejaba nuestras propias incapacidades, nuestra necesidad de reflexionar sobre lo que estábamos viviendo, etc. Obviamente, el tema económico, al tiempo de esa suerte de adoctrinamiento, llegó digamos que a mostrarnos una realidad que era sorprendentemente equívoca desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista espiritual sobre todo. Hoy por hoy te puedo decir que siento que formé parte de una gran manada que fue empujada a una dirección y que hoy se convierte en un gran desierto. Ese camino nos llevó como país a un gran desierto. Y eso duele. ¿Sentías que el arte era una forma de libertad dentro de un país donde a veces las libertades estaban condicionadas? No.
El arte siempre fue una vía. El arte fue un facilitador de expresión. Hubo un momento en un festival de cine de La Habana, nos presentamos con una obra escrita y dirigida por Camilo Hernández que se llamaba La bodeguita del medio. La obra duraba 10 minutos y esos 10 minutos fueron completamente movilizadoras, reveladores, al punto que fuimos llamados a la reflexión y casi que fuimos llamados, digamos que fuimos regañados por las instituciones. Eso marcó la experiencia muy vívida de lo que puede significar el arte como herramienta digamos que, para levantar la voz sobre aquello que no estamos de acuerdo. Quiero decir con esto que siempre había una posibilidad de expresar nuestras opiniones a través del arte. Y eso sí creó un músculo muy poderoso, personalmente hablando. Pero mis destinos, la razón que me llevó fuera de Cuba fue absolutamente el amor. Me enamoré de un venezolano. Cuba estaba atravesando un momento económico muy difícil y era imposible que nosotros hiciéramos vida allá. Entonces la decisión fue hacer vida en Venezuela. Y llegué a Venezuela con un proyecto de familia, con mi hijo chiquito de 3 años y medio, y mi tarea era conquistar un país, aunque realmente en ese momento no lo veía de esa manera. En ese momento lo que quería era abrirme un espacio profesional, porque venía de además una carrera muy exitosa en Cuba, pero quería abrirme un espacio profesional donde mi don, donde mi necesidad artística tuviera un espacio posible. Y fue literalmente una proeza para mí. En Bios Pharmaceutic creamos soluciones para tu piel. Nuestra línea facial limpia y protege, mientras la capilar fortalece tu cabello. Desde la raíz, suma la suavidad de nuestra línea corporal y siente el respaldo de 18 años de experiencia. Bios Pharmaceutic, cuidamos tu piel. En el año 89 llega La Bella de Alhambra. ¿Tú sabías, mientras que la hacías, que esa película iba a cambiar tu historia? Sí, definitivamente fue digamos que fue un evento que marcó un antes y un después. Yo tenía, de hecho, fue la última película que hice en Cuba, estando viviendo en Cuba. Ya tenía una super carrera antes, pero La Bella viene, digamos que a absorber de una manera muy contundente mi formación musical con mi formación teatral. Y además en el cine. Digamos que las 3 razones, los 3 caminos que yo había transitado a lo largo de toda mi vida, que era primero la música, después el teatro y por último el cine. Ya yo tenía varias películas hechas. La Bella compende esos 3 caminos para mí que me definían como artista. Entonces, marca un desafío enorme desde el punto de vista profesional. Tuve que prepararme con mucho tiempo de anticipación. Tuve la suerte de estar de la mano de profesionales extraordinarios, de altísimo nivel, que me ayudaron digamos, a adentrarme en los desafíos que demandaba el personaje. Así que fue también una escuela maravillosa que me permitió, sobre todo, trascenderme a mí misma como profesional. Luego el impacto del público, la manera en que en la película aterriza en una sociedad donde estaba económicamente quebrada, que además rescata valores culturales tales como el vernáculo, como maneras de ejercer el arte que estaban olvidados, los rescata, la picaresca cubana, junto con una historia musical maravillosa que se la entrega al espectador, que deposita en la película casi que
la mejor alternativa para distraerse, para olvidarse de las vicisitudes, de lo que ya se avecinaba en la década del 90, que fue fatal, terrible económicamente para el país. Entonces, La Bella viene a poner como una curita, como una caricia. Y por otro lado, es la película, junto con otras importantísimas, pero La Bella siempre es recurrente en Cuba. La fortuna grandísima que me ha entregado la película, entre otras cosas, es que se mantiene vigente, se sigue proyectando eventualmente en los cines, pero en la televisión constantemente, y las generaciones posteriores conocen la película, la quieren, la valoran, y tiene esta cosa mágica de esa película que para mí es casi que indescifrable, de todavía estar en la memoria emotiva de un país y de generaciones posteriores a lo largo de todos estos años. Así que tengo la dicha y el privilegio extraordinario que agradezco profundamente de recibir la gratitud de personas mayores que yo, de mi misma edad, de un poquito, o sea, de todas las edades hasta los jóvenes, que pueden ser mis nietos, que pueden ser mis hijos, que todavía valoran la película. No sé explicarte cómo funciona eso, pero la verdad es que es así y es un regalo, definitivamente. Y la película premiada es... La Bella de la Alhambra de Cuba. ¡De Cuba! Para finales de los 80, el cine la consagró con un premio Goya. Pero mientras llegaba ese éxito, su vida cambiaba de país. De La Habana a Caracas, Beatriz tuvo que empezar de nuevo. El exilio no fue solo una mudanza, fue una ruptura, una prueba y una forma dolorosa de también renacer. Venías de La Habana, de la costa, del mar, y llegas a una ciudad custodiada por un jardín vertical llamado Ávila. ¿Qué se siente la primera vez que uno ve, por ejemplo, Caracas, ese cerro? Es una bellísima pregunta porque cuando yo llegué a Caracas, junto con Johnny, mi compañero, sentía una necesidad de La Habana absoluta. Le pedía que me llevara a La Guaira. Casi semanalmente íbamos los tres a La Guaira, pero yo necesitaba ver el mar, necesitaba olerlo. El olor se me escapaba, no era ese el olor que yo estaba persiguiendo. Y de alguna manera me perdía en Caracas. No la descifraba, a pesar de que Caracas es una ciudad completamente fácil, sencillísima de conocer, pero yo me perdía, y creo que mi mirada estaba dirigida a encontrar lugares en Caracas que se relacionaran con La Habana, y de alguna manera hice un mapa personal para entender, para ubicarme, para ir a los lugares básicos a donde yo tenía que ir sola, y así más o menos me orientaba, pero ese mapa personal pretendía acercarme a La Habana y me alejaba de Caracas porque yo no estaba identificando la ciudad. Así que en un momento determinado de mi vida en el que mi compañero decide separarse de mí y yo me quedé en aquella soledad, en aquella ciudad en donde no tenía familia, solamente tenía amigos. Y en esas circunstancias particulares descubrí el Ávila, no porque no lo hubiera visto, es que la vi de la manera más contundente que la podía ver, es que mi mente, mi psicología, mi sensación de estar atrapada en una idea de las cosas, me hizo ver aquella montaña imponente y fue físico. Fue físico. En ese momento creo que aterricé. Entiendo hoy a la distancia, entiendo que aquel cambio definitivo, drástico en mi vida era necesario para yo poder ubicarme. Y te digo que en ese momento planifiqué mi retirada, regresar a La Habana, y fue la propia ciudad, el propio país que me lo impidió. Así que llegué
puedo decirte que yo llegué a Caracas realmente años después de haber vivido en Caracas. ¿Cuándo entendiste que ya no estabas de paso? Cuando, cuando Radio Caracas rompe el veto en el que yo llevaba unos 2, 3 años sin poder hacer televisión, y cuando empiezo a hacer la próxima novela que pude hacer en televisión después de ese tiempo, Casi que en casa, entendí que aquella novela era volver a vivir, y la hacía con mi pareja, era Mariano Álvarez, que fue la primera vez que trabajamos juntos. Ahí, con ese personaje, yo creo que fue el que claramente me ubicó dentro del espacio profesional venezolano, y eso me hizo sentir que yo podía asumir mi propia vida desde el punto de vista no solamente profesional, sino desde el punto de vista económico, que yo me podía hacer cargo de mi hijo y de mí en un país en el que no tenía infraestructura familiar, y que la infraestructura familiar que yo tenía eran mis amigos. Eso fue lo que me hizo entender que yo podía hacer vida en Venezuela de una manera autónoma. Y eso fue literalmente un milagro, porque fue la profesión la que me instaló en Venezuela. Y sí, esa experiencia marcó un antes y un después para mí. Muchas veces se habla de la actriz, la del Goya, la de Manuela Sáenz, pero pocas veces se toca a la Beatriz madre, ¿no? ¿Qué parte de tu vida solo entiendes a través de Mauricio? Uy, qué buena pregunta. Mauricio, a ver, yo tengo una relación con la maternidad muy amplia, porque tengo la suerte de acumular muchos hijos. Los hijos de la profesión, que me siguen diciendo mamá, y los hijos de mis amigos, que yo los asumí como míos, los amigos de mi hijo. Y tengo una relación con la maternidad de una manera muy, muy viva. Pero Mauricio en particular, yo creo que más allá de que es el hijo que parí, es un niño que vino a enseñarme cosas que no sabía que eran fundamentales para mí, como por ejemplo, Mauricio a los 10 años me enseñó lo que era la física. Yo viví con mi incapacidad de relacionarme con las asignaturas de ciencia, porque como siempre sobrevolé, porque siempre he sido más mental, más de la filosofía, de la literatura, de la historia, etc. Aterrizar en las ciencias, en las matemáticas, siempre me hizo carecer de esa visión científica de la vida, matemática de la vida. Y Mauricio me enseñó de una manera muy, muy, digamos, ilustre la relación con la ciencia. Me enseñó cómo ocurría la física, dónde estaba la física en el sonido, en la luz, en esas realidades que uno va ignorando en el paso por la vida. Luego, la matemática de la vida, la sumatoria de las experiencias, y cómo todo es exponencial si somos capaces de percibirlo desde el punto de vista filosófico. Y por otro lado, Mauricio nació con un sentido de la justicia, de lo correcto, con un sentido de la legalidad, y siempre fue muy aleccionador. Yo siempre fui atrevida, yo fui arriesgada, yo fui incluso más
digamos, más fresca dentro de la manipulación, ¿cómo explicarlo? Aprovechándome de las oportunidades de la vida. Mauricio nunca lo aceptó. Mauricio, por ejemplo, yo le pedía, vete y dile al señor que está en la ventanilla y dile que por favor te pague, que te ayude a comprar 2 entradas, que hay mucha cola para el cine, Mauricio. Y él me dijo, ¿y por qué no vinimos antes? ¿Por qué no llegamos más temprano? Y entonces, ante esa pregunta de lo correcto, de lo legal, de los valores, bueno, pues obviamente teníamos que ir al final de la cola. Y esa fue más o menos, ha sido la dinámica con Mauricio. Mauricio es la persona que más me gusta escuchar, su idea de las cosas. Tiene una inteligencia supina de la vida, y lo que más me gusta de él es que no necesita decirlo. Lo que más hace Mauricio es hacer silencio, pero cuando le escuchas hablar, estás ante un hombre de una inteligencia extraordinaria, de una sensibilidad exquisita, y con una manera muy particular de protegerse a sí mismo desde un lugar de valor, en un lugar humilde, donde él sencillamente no necesita predominar en lo más mínimo, pero que tiene esa manera tan hermosa de existir. Es un gran orgullo para mí, Mauricio. Ahora puedes tratar las patologías de tu mascota con una nutrición que lo cautiva mientras lo sana. Las fórmulas especializadas de Breed Veterinary Diets apoyan condiciones renales, gastrointestinales, hepáticas, urinarias y alérgicas, pensadas para su bienestar con un delicioso sabor. Breed Veterinary Diet, nutrición que previene. ¿En algún momento sentiste culpa por tener que dividirte entre el trabajo, la supervivencia y también la maternidad? Sí, claro. Sobre todo en un ambiente en donde tienes que depender de la comunidad afectiva para poder solventar todas las obligaciones, y casi siempre, en el caso de la maternidad, hay algo que se queda a la buena de Dios. A veces Dios no es tan generoso. Entonces, sí, siempre hay culpa. Pero la vida tiene maneras de compensar las ausencias. Así que tengo la suerte de haber contado con un colectivo que me ayudó a acompañar a Mauricio en mis ausencias para poder ¿cómo te digo? Asumir la responsabilidad de estar y bueno, de la realidad que hay que mantener en la vida, en una situación de distancia familiar. Realmente la soledad es un desafío enorme a la hora de emigrar. No me imagino, o realmente me imagino los desafíos de las mamás que se van con sus hijos, pierden a su familia. Eso fue lo que yo viví. Así que muchas veces tuve que dejar a Mauricio solo, sabiendo que yo tenía que estar ahí. Y cuando digo solo, no digo solo sin nadie, sino solo sin mí. Pero Mauricio tuvo digamos, la inteligencia de reunirse afectivamente con un grupo de amigos que hoy por hoy son sus amigos. Y yo tuve la suerte de traerlos conmigo y hacer una gran patota de muchachos que eran además brillantes, extraordinarios, que dormían en mi casa y además habitaban todos los espacios, la sala, la cocina, los cuartos, se regaban por todos los espacios, y yo a veces en la noche me levantaba y tenía que caminar sobre ellos porque se quedaban, trasnochaban hablando de la vida, de la existencia, de la filosofía, de la historia, jugaban, era maravilloso. De ahí terminé con un hijo adoptivo venezolano, Arturo,
que vivió mucho tiempo conmigo, estuvo mucho tiempo conmigo y que hoy por hoy es el hermano más cercano de Mauricio. Hoy vive en el mundo, pero es el hijo venezolano que me regaló el país. Y lo agradezco profundamente porque él también tiene una manera de estar con nosotros, de conectarse con nosotros, de hacernos sentir que además de su familia, nosotros formamos una familia donde él se sintió seguro y Mauricio se sintió acompañado de un hermano de vida que él eligió. Hoy yo lo veo todavía relacionarse con ese colectivo afectivo que son sus hermanos que están regados por el mundo, con esa diáspora venezolana que ha tenido que padecer la existencia fuera de su país, y él ha sabido mantener esa conexión. En ese sentido, Mauricio se parece mucho a mí, que soy muy amiguera y que mis amigos son de toda la vida y que se mantienen a pesar de la distancia. Y, en fin, la maternidad tiene vacíos profundos y caídas libres. La maternidad encierra golpes terribles, pero grandes compensaciones. Y la existencia y vivir la vida de todos los colores, incluso de colores oscuros, duele, pero se agradece. Beatriz, ¿qué se quedó en La Habana para siempre? La Habana, Cuba realmente está siempre en mí. Eso se llama idiosincrasia. Es imposible desterrar lo que justifica y lo que me dio identidad. Así que no hay ningún espacio en el que no esté La Habana ni que no esté Cuba. Su música, la literatura, la grandeza de ese país. Y hay un espacio interior que está muy, muy, muy florecido por el olor y por el lugar donde nací. Por otro lado, Cuba se encuentra en todas partes. Es un país que está instaurado en el mundo, está ahí de una manera muy verdadera y muy poderosa. Un país tan chiquitico puede aparecer en cualquier lugar del mundo. Y por otro lado, lamentablemente, es un país que ha padecido la diáspora, la inmigración. Los cubanos se han literalmente atrevido, han sacrificado físicamente su vida para escapar. Así que esa contundencia, esa envergadura es imposible borrar. Así que está en todas partes, Cuba. ¿Y qué parte de ti nació en Caracas? Mira, en Caracas nació mi parte más poderosa. Fue Caracas, Venezuela en general, pero sobre todo Caracas fue el jardín donde yo me sembré a mí misma. Yo me convertí en semilla y empecé a florecer despacito, de una manera arriesgada, pero también consciente. En Caracas me di cuenta todo lo que me faltaba, pero al mismo tiempo todo lo que llevaba conmigo. Yo en Caracas identifiqué la capacidad que tengo de renacer, de volver a nacer. Y fue una experiencia en donde pude conocer mi ponderación, mi capacidad de observar, también de hacer silencio, de respetar las ideas ajenas, de enfrentarme al juicio. Porque ser cubano en un lugar como Venezuela, viviendo las circunstancias que vivió a partir de
del año 92, que fue cuando yo llegué a Venezuela, el cambio de país, en los momentos incluso en los que en los cubanos se convirtieron en enemigos, literalmente en enemigos, y que padecimos los cubanos que queríamos y que estábamos insertados dentro de la sociedad venezolana, incluso los más queridos como yo, porque ya yo a esa altura era muy querida en Venezuela. Mi hijo padeció el reclamo de ser cubano. Y fue duro en el sentido de poder entender las razones por las cuales estábamos siendo, digamos que, rechazados, y solventar ese rechazo de la manera quizás inconscientemente amorosa, pero instintivamente amorosa y respetando el otro lado. Entonces sí, Venezuela puso a prueba la decisión de tanto de mi hijo como yo de ser venezolanos. Fue una decisión. Nosotros encontramos poco a poco las razones que, a pesar de la contingencia, necesitábamos pertenecer a ese país. Y yo creo que esa paradoja de identificarnos con la naturaleza venezolana y al mismo tiempo defender nuestra condición de cubanos fue lo que nos hizo, digamos que, fortalecer más los vínculos. Y no puedo dejar de reconocer que mi paisaje afectivo me ayudó, mi familia elegida, que fueron mis amigos, fue fundamental. Fue fundamental, mis amigas eternas, mis compinches, Rayita, Liliana, mis compañeras de trabajo, mis amigos de mi profesión. Elba, que era mi hermana, se convirtió en mi hermana desde los primeros momentos de llegar a Venezuela. Ver crecer a mi hijo con Simón, su hijo, y hoy por hoy saber que tenemos todos estos largos años de amistad, fue una experiencia verdaderamente extraordinaria, y le agradezco profundamente. En 1999 interpretaste a Manuela Sáenz en La Libertadora del Libertador. ¿Cómo se entra en la piel de una mujer históricamente tan cargada de mitos? Justamente, exactamente desde ahí, desde la necesidad de humanizar al mito. El desafío era ponerle rostro a una mujer que no la tenía. Todo el mundo mencionaba a Manuela como la libertadora del Libertador, porque era justamente el amoroso estigma de Manuela, y Manuela fue mucho más que la libertadora del Libertador. Sin embargo, darle vida a un personaje que estaba en la imaginación de los venezolanos fue un reto. Había un elemento que impedía el resultado final, porque el carácter teatral de la película, que era lo que pretendía Diego, un poco que dificultaba la cuestión, pero mi relación con Mariano, mi conexión con él, permitió la humanidad de ese personaje. Él me acompañó en cada manifestación de la vibra emocional del personaje. Hay momentos que son clave para la humanización de Manuela, en los que intervino profundamente Mariano. Él permitió que acompañarme, él me llevó, y al mismo tiempo yo lo llevé a ese lugar donde esos dos personajes eran seres humanos. Así que todo el mundo, el universo simbólico y mitológico que Diego trata en la película, no contaminó esos espacios profundamente humanos en los que nos era posible defender a los personajes. Luego, el impacto de la película en
en el espectador, en la población venezolana en general. Fue un regalo equivalente, que fue como espejo de la bella en Cuba, Manuela en Venezuela. Fue profundamente altisonante. Y para mí fue, wow, estremecedor poder digamos que entrar en el alma de los venezolanos con un personaje icónico tan importante, ¿no? Así que imagínate lo dichosa que me siento de haber tenido la suerte de poder defender a un personaje como Manuela, de la mano además de profesionales tan extraordinarios como Leonardo Padrón, que lo conocí justamente a través de ese personaje. Yo no lo conocía, no conocía a Diego, no venía de otro lugar profesional y bueno, me abrió un universo profesional en Venezuela, donde tuve la suerte de defender decenas de personajes maravillosos, fundamentalmente escritos por Leonardo y por otros escritores también, que me permitió sentir que mi profesión era digamos que el cable que me llevaba a Venezuela. Qué suerte la mía, ¿no? Después de haberte construido una vida y una carrera en Venezuela, llega otro quiebre, irte a Miami. ¿Cómo se vive un segundo desarraigo? Bueno, primero, yo creo que la segunda partida, la segunda despedida, el segundo quiebre, como tú bien lo dices, fue en primer lugar desde el espanto y, y también quizás un poco de resignación, de aceptación de un final. Claro que yo tuve la suerte de venir con un proyecto, con un contrato con Telemundo que me permitía darle continuidad a mi profesión, pero de cualquier manera venía a un espacio profesional desconocido. Así que por más que el proyecto de Telemundo amortiguaba un poco la llegada, digamos que era una especie de colchón que duró algunos meses, no dejaba de impactar el tema del desarraigo, del segundo desarraigo, del segundo duelo. Fue feroz, y lo sigue siendo de alguna manera. La mirada a la segunda migración siempre para mí es desde el dolor profundo y devastador. Pero aquí pude expandirme, aquí pude encontrar un camino nuevo de expresión artística. Me asocié con gente desde el punto de vista profesional que me permitieron abrirme como directora, atreverme a otros digamos que niveles de la profesión que no había experimentado. Y lo fundamental fue mi reencuentro con mi familia. Entendí que mi familia me ancló a esta ciudad, que no hubiera elegido de no haber sido por altísima necesidad. Entonces, ellos me sostienen. Mi hermana, mis sobrinos, mis nietos, que son mis seminietos, que son los hijos de mis sobrinos, ya son 3 que adornan nuestras vidas, y eso definitivamente es un elemento que me regaló esta ciudad. Lo agradezco, de verdad lo agradezco. Por otro lado, Miami ha crecido culturalmente y la población venezolana que está en Miami culturalmente ha aportado a esta ciudad una estructura maravillosa desde todo punto de vista, también desde el punto de vista cultural, pero el reencuentro
con la población cubana, la población artística cubana en Miami, me ha dado también el regalo de volver a mi idiosincrasia. Haber trabajado con mis compañeras cubanos en el teatro, regresar a las historias cubanas, al acento cubano, por más que mi acento cubano está matizado por el venezolano y los cubanos me reclaman que ya yo no hablo cubano y toda esa cosa, ese reclamo afectivo que es fantástico, pero yo no dejo de ser parte de las culturas y de los países que soy y de las ciudades que soy. Por eso les regalé a Venezuela en el 2011 aquel espectáculo que se llamaba Las ciudades que soy. Hoy por hoy siento que soy un mapa, lo sigo sintiendo. Mi perra se llamaba Habana, la perra bueno, la perra que yo le regalé a Mauricio en Venezuela se llamaba Habana, la perra que le regaló Elba a Simón se llamaba Caracas, y antes el perro que yo le había regalado a Fabiola Colmenares, que era un golden precioso, se llamaba Berlín. Entonces, somos retazos de los lugares donde hemos estado, y eso siento que soy yo. Pequeños retazos, pero hay dos retazos importantísimos en mí, que son Venezuela y Cuba, o Cuba y Venezuela, y ambos retazos están en Miami conmigo todos los días. Astrolates de San Moritz. Delicioso cereal inflado crujiente cubierto de chocolate. El sabor de otra galaxia. Somos la protección que tus espacios necesitan. Orca Chemicals, la protección para tus techos y paredes. Después de tantos personajes profundos, ¿qué te sigue dando miedo como actriz? Wow, qué buena pregunta. Creo que todos los miedos. Me da miedo desaparecer del escenario, me da miedo desaparecer de la profesión, me da miedo carecer de oportunidades, por eso las persigo. Este oficio es ingrato porque no depende de nosotros la mayoría de las veces. Y por eso creo que también le agradezco a Miami la posibilidad de la autonomía profesional, la autogestión, la posibilidad de crear y generar proyectos actualmente bajo mi fundación sin fines de lucro y con la relación de los otros creadores que están aquí. Pero no sé si desde el miedo, pero sí desde la conciencia de la actriz que soy, de la manera particular que tengo de relacionarme con el oficio, me siento muy segura de la manera que tengo de abordar mi profesión, del camino que atravieso para llegar a mis personajes, pero sobre todo me da miedo, me daría miedo, que no lo tengo, me daría miedo alejarme de mí, de mi naturaleza, de mi forma de ser, de mi manera de expresarme, de mi manera de abordar el oficio y sobre todo de cierto sentido de trascendencia que yo siento que me sobrepasa y que no todo el mundo comprende, pero verdaderamente lo lamento. Lamento mucho que alguien no entienda mi manera de expresarme. Lo lamento, pero me es inevitable y no voy a hacer nada para cambiarlo. Así que sí, a ver, vamos. No tengo miedo. Tu última carta está aquí. Había más de 1000 kilómetros de distancia. En Venezuela, Beatriz Valdés se volvió inolvidable con Manuela Sáenz. Pero su historia también estuvo marcada por nuevas despedidas. Hoy, después de interpretar dolores reales en escena, se pregunta cuál es el límite entre actuar el sufrimiento y cargarlo en el alma.
Recientemente conmoviste a muchísimas personas con tu monólogo inspirado en la historia de Víctor Hugo Quero Navas. ¿Qué sentiste al acercarte a esa historia y a esa madre? A las 3:30 de la tarde del sábado, recibí una llamada de Fabiola Colmenares pidiéndome que, que grabara un video para un proyecto que tenía que salir al otro día, el Día de las Madres, el domingo, y que varias actrices iban a leer, a decir en un video que cada una tenía que hacer sobre la historia de cada una de las madres venezolanas que o habían perdido sus hijos o estaban en el empeño insistente de rescatarlos de la cárcel o de saber dónde estaban. Varios nombres habían sido asignados a varias actrices y ella quería que yo hiciera este video sobre Mamá Carmen. Mi primera reacción fue de asombro absoluto. Me sentí completamente abrumada de semejante responsabilidad, porque la señora Carmen era todas esas madres. Era la madre de todas las madres, pero además era la madre de Venezuela. Era Venezuela que estaba rompiéndose sus pies para tratar de rescatar a sus hijos. Yo recibí un papel donde se mencionaba la bitácora de todo lo que ella había padecido, pero yo entendí que había que sobrevolar eso, que yo necesitaba entrar en la señora. Era un asunto filosófico, estar allí, en ella. Entonces empecé a hacer una suerte de escritura libre, tratando de darle humanidad a esa enumeración de pasos terribles por los que había atravesado la señora. Obviamente estaba súper al tanto de todo lo que acontecía, de esa realidad tan terrible. Y cada frase que aparecía en mi mente sumaba al universo que hubiera podido vivir la señora. 2 horas después tenía un material escrito suficiente para darme bagaje, para darme sostén a lo que ni siquiera me imaginaba lo que podía hacer después. Desde esa llamada no paré de llorar. Estuve literalmente 10 horas llorando sin parar. Y necesitaba llorar porque necesitaba vaciar mi capacidad de lagrimear. Yo soy llorona. Soy llorona por naturaleza. Sin embargo, poder llorar, poder vaciar en lágrimas, era como si me vaciara esa cantidad de dolor que yo empecé a atravesar junto con la señora Carmen. Desde el punto de vista profesional, ojo, desde el punto de vista del oficio. Luego, ya mi casa estaba oscura, era de madrugada, me costó muchísimo armar un set. Generalmente tengo la ayuda de Marieli que me ayuda a yo configurar desde el punto de vista de luces, de espacio, de lo que se refleja detrás, etc. Buscar el lugar adecuado en mi casa, la configuración de la luz, de lo que rebotaba. De pronto descubrí que había como un magenta que era, se me parecía que era como transformador, pero de una manera muy torpe, de una manera muy, créeme, pasé muchísimo trabajo, pero quería una aproximación de un primer plano, de un momento. Entonces, elegir ese momento. Hay una herramienta que hay en mi oficio que se llama el momento íntimo del personaje. Y eso fue lo que ocurrió.
ocurrió que elegí, o ella misma me dio la inspiración de elegir el momento en el que ella se enfrentaba. Entonces, ¿a qué se enfrentaba? ¿A qué valía la pena ponerla ahí? ¿Cuál era el lugar ideal para llegar a ella? En un lugar que todos desconocíamos y que ninguno teníamos relación porque era un lugar donde nadie había estado sino ella. Y ese lugar, sentí que era una conversación con la patrona de Venezuela. Por eso, después de preguntarle a los abuelos a quién le rezaste más, a quién le rezaba tu mamá, a quién, explorando lo que yo intuía, definitivamente la Virgen de Coromoto era la interlocutora ideal para que la señora Carmen pudiera, digamos que, relacionarse con el último paso de aquella travesía terrible que ella vivió. Entonces, ocurrió de la manera natural y espontánea después de estar 10 horas respirando esa sensación. Y grabé 3 tomas, de las cuales envié 2, pero insistí en que la primera toma entendía que era la correcta, era la que yo sentía que era la más honesta, la más limpia de melodrama, pero en la que necesitaba que ese dolor, esa grieta profunda que estaba sembrada en su alma apareciera ahí, que apareciera el espanto, que apareciera el absurdo, que apareciera el desconcierto absoluto, la soledad infinita ante algo absolutamente inimaginable que tuvo que haber vivido esa señora. Una señora además linda, limpia, incluso con una manera muy bonita de relacionarse con ella misma. Ella siempre fue linda, peinada, vestidita linda. Yo no quise nada de eso para esta aproximación a ella. Necesitaba despojarme de maquillaje, necesitaba estar muy cerca de la cámara para que las grietas del rostro se vieran, para que el espanto estuviera desnudo, estuviera completamente desprovisto de artificios. Y lograr este acercamiento desde este lugar de dolor profundo, del espanto profundo, fue un viaje que no sabes la trascendencia que tiene para mí. Luego, enterarme que la señora Carmen había descansado finalmente del espanto, sencillamente me hizo enmudecer. Creo que estos minutos de aproximarme a la representación del dolor más grande que ha vivido Venezuela y que vive también Cuba hoy, de una manera todavía más cruenta y por más tiempo, y de una manera más oculta, la posibilidad de hablar de la señora Carmen, también hablando de mis señoras Carmen, a través de mi oficio, es un regalo. Y de verdad que agradezco profundamente la confianza. Agradezco a mi oficio que me permita tocar Venezuela
y de alguna manera muy profunda dentro de mí también tocar a Cuba en un momento como esto que estamos viviendo. Ya para ir cerrando, ¿qué le dirías hoy a esa niña que salió de La Habana sin saber todo lo que iba a vivir? Le diría que tenía razón. Le diría, estábamos en lo cierto. Sabíamos que iba a ser así. Sabíamos que las largas caminatas a la escuela de música, desde chiquita, solita, hablando con las mariposas, imaginando caminos posibles y futuros, sabíamos que ya estábamos fertilizando el camino. Y que gracias por acompañarme. ¿Qué le dices hoy a Venezuela? Gracias. Gracias por cada abrazo, gracias por cada sonrisa, gracias por cada piedra en el camino. Gracias por permitirme conocerme. Y gracias por quedarse sembrada de una manera tan poderosa en la mitad de mí. Gracias por conformar esa otra latitud que me justifica. Gracias desde el fondo de mi corazón y para siempre. Una parte de Beatriz sigue en La Habana y otra quedó para siempre en Caracas. Detrás del Goya, de Rachel, de Manuela, está una mujer que resistió, que se construyó y convirtió su vida en memoria. Una conversación íntima con una actriz que pertenece a muchas tierras, a muchas historias, pero sobre todo a un escenario cargado de libertad. Y llegamos a ustedes gracias a Select Samsung, Banesco Banco Universal, Banesco siempre contigo, Astrolate de San Moritz, Jetour conduce tu futuro, Frigilux te regalamos tiempo, Bios Pharmaceutic cuidamos tu piel, Breed Veterinary Diet nutrición que previene, Orca Chemicals la protección que tus techos y paredes necesitan, Intilac tu marca confiable de higiene y cuidado íntimo, íntimamente confiable, Blue Medical Pharmaceutical tu salud es con la cajita azul, Quo Vadis agencia de viaje y turismo.